Bien, hace unos días nomás, el pasado 17 de agosto, celebramos en el país un nuevo aniversario del pase a la inmortalidad del general José de San Martín, nuestro padre de la patria. Sin duda, mucho podemos hablar de San Martín como hombre, como militar, como político, como padre de la patria. Podemos analizar sus batallas, sus gestas, su importancia para la independencia del país y de toda Hispanoamérica, su personalidad, su honestidad, su humildad, por ejemplo, en las máximas a su hija, en su famoso renunciamiento luego de la entrevista de Guayaquil con Bolívar. Pero me gustaría en este bloque referirme a un tema muy importante que ha despertado el interés de muchos historiadores y también ha traído mucha controversia, que es la supuesta pertenencia de San Martín a la masonería, la supuesta filiación masónica de la famosa Logia Lautaro. En este informe vamos a responder a la pregunta: ¿San Martín fue masón? La respuesta, ya la habrán visto en el título, es no, pero en este bloque vamos a desarrollar por qué no, que no es un capricho ni una conjetura simplemente. Bien, para hablar de la masonería es necesario un programa, yo creo, entero, es un tema muy amplio, pero sí me gustaría hacer algunas aclaraciones, sobre todo para explicar un poco mi antipatía por ella, ¿no? Los masones se autodefinen como una fraternidad filosófica y humanista, discreta pero no secreta, que mantiene como propósito la perfección espiritual y social del ser humano, de acuerdo con sus postulados de libertad, igualdad y fraternidad. Existen otros puntos de vista que consideran a la masonería como un conjunto de sociedades secretas organizadas en logias de corte esotérico y cultista que buscan destruir a la civilización cristiana y la Iglesia católica, entre otros objetivos que mantienen ocultos y que están ligados a dominación mundial. En ese sentido, algunos investigadores señalan la influencia de la masonería en distintos acontecimientos históricos, como así también el poder y la riqueza que han acumulado muchos de sus miembros o supuestos miembros. Evidentemente es un tema muy controvertido, por cuestiones de extensión no vamos a profundizar mucho más, simplemente me gustaría compartir un extracto de un libro de General Perón, La Hora de los Pueblos, un libro escrito en el año 1968 durante su exilio en Madrid, que me parece que es la mejor forma de comprender a la masonería y su influencia al menos en el país. Y decía Perón: nosotros fuimos libres y soberanos durante los 10 años de gobierno justicialista, pero coaligadas las fuerzas internacionales y los cipayos vernáculos terminaron por despojar al pueblo de su gobierno legal y constitucional para implantar en su reemplazo gobiernos títeres que sirvieron al imperialismo con la presión violenta de verdaderas fuerzas de ocupación. Y decía más adelante: este desarrollo intenso de la política internacional dentro y fuera de los países ha impuesto la necesidad de crear los instrumentos para manejarla, y así surgieron las grandes internacionales. El capitalismo y el comunismo soviético no son sino dos de ellas, aparentemente contrapuestos, pero en realidad de verdad perfectamente unidos y coordinadas. Para comprobarlo basta recordar 1938, cuando se aliaron para aniquilar a un tercero en discordia representado entonces por Alemania e Italia. No es menos elocuente lo que sucedió en la conferencia de Yalta, en la que ambos imperialismos se ponen de acuerdo y coordinan sus futuras actividades de dominio y explotación. Pero es que todo tiende a internacionalizarse alrededor de ello, lo que, en último análisis, es un triunfo del internacionalismo comunista. La masonería, el sionismo, las sociedades internacionales de todo tipo no son sino consecuencias de esta internacionalización del mundo actual. Son las fuerzas ocultas de la revolución, como son las fuerzas ocultas del dominio imperialista. Y agregaba más tarde también el diputado Raúl Busto Fierro en su obra Desde Perón hasta Onganía de 1969 sobre esta cuestión. Coexisten y confluyen en pugna necesidad como regla y en avenimiento y hasta alianza como episodio las siguientes: la internacional capitalista, la internacional comunista, la internacional católica, la internacional masónica, la internacional sionista y la internacional continental de los espadones. La internacional masónica tiene un vetusto y misterioso abolengo. Hay quienes la remontan a los faraones, quienes la arrancan de templarios y rosacruces. Lo que está fuera de duda es que a pesar de las diversas corrientes y tendencias contemporáneas, la francmasonería actual deriva de la constituida en 1717 en Gran Bretaña, ejerciendo la logia de Londres su mayorazgo incuestionable sobre las sociedades masónicas más importantes de nuestra época.
se define como representación temporal de la humanidad. Según la Constitución divulgadas como la de Gran Oriente de Francia, es sociedad filantrópica y progresiva. En la simbología masónica, los atributos, las frases y hasta el énfasis usado en algunas palabras tienen carácter alegórico, de segunda intención, tercera o cuarta, para la captación del mensaje real según el grado más o menos avanzado que invista el participante. Después decía: en los 2 siglos que preceden, cuando la Gran Logia de Londres afirma su hegemonía universal, hermanada al destino imperial de Gran Bretaña, ha sido la más fiel y eficaz aliada de sus intereses, políticos, económicos, culturales, en el orbe. Solo por excepción se encontrará un gran estadista británico que no sea alto grado en la francmasonería. La jefatura suprema de la Gran Logia de Londres, según los indicios, la desempeña el duque de Edimburgo, que lleva el anillo consorcial de Elizabeth II. Lo sea o no, lo que sí está fuera de duda es que el duque Felipe viajó prontamente en 1956 a inspeccionar las dependencias de América Austral, cuya efectiva capital está en unas islas que ellos llaman Falkland y nosotros llamamos las usurpadas Islas Malvinas. Plaza de abastecimiento según el informe secreto del State Department de las fuerzas de la Armada Argentina que en 1955 se sublevó contra el gobierno legítimo de la nación y con instrucciones precisas de abatir a cañonazos desde 30 kilómetros de distancia las instalaciones petrolíferas de Mar del Plata, la destilería de la ciudad de Eva Perón, que importaban inversiones de cerca de 400 millones de dólares para el abastecimiento nacional y bombardear la capital federal, Santa María de los Buenos Aires, en caso de que el dictador no se rindiera. Si la Internacional Masónica ha sido o no instrumento esencial del derribamiento del justicialismo argentino, se deduce de la mera confrontación de sus actividades en el pre-setembrinato, durante el setembrinato y en el post-setembrinato. Bien, en fin, la masonería, según lo que explicaba el general Perón, es una de las 5 internacionales de la que hablaba cuando era profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra. En definitiva, la masonería es una internacional, es un movimiento internacionalista, y el internacionalismo es lo contrario al nacionalismo. No se puede ser nacionalista y masón, de la misma forma que no se puede ser nacionalista y comunista, o nacionalista y liberal, o nacionalista y sionista. Bien, pasemos ahora a San Martín y su supuesta pertenencia a la masonería. Primero, una pequeña biografía de San Martín, datos que por supuesto solamente todos conocen. Don José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. En 1784, cuando tenía 6 años, se traslada junto a su familia a España. Allí ingresa posteriormente al ejército español, comenzando una brillante carrera militar alcanzando el grado de teniente coronel. Combatió, entre otros lugares, en el norte de África y también contra la dominación napoleónica. En 1812, cuando tenía 34 años, siente el llamado de su patria y para ese entonces ya se habían iniciado los movimientos revolucionarios en América y en Argentina, por supuesto. El 25 de mayo de 1810 se había llevado a cabo la Revolución de Mayo. Entonces San Martín retorna entonces a Argentina en 1812 y se pone al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con el convencimiento de que el triunfo de la causa patriótica de la libertad de Hispanoamérica se iba a lograr cuando se eliminen todos los núcleos realistas en la región. Se le encomendó a San Martín cuando llega la recreación del regimiento Granaderos a Caballo, que tuvo su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Más tarde se le encargó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo de Manuel Belgrano. Más tarde, tras el éxito en el Ejército del Norte, es nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza, y allí, siguiendo su estrategia de eliminar los núcleos realistas para garantizar la independencia de Hispanoamérica, organiza el Ejército de los Andes, y ante la falta del apoyo del gobierno central, logra armarlo con gran esfuerzo y gran desprendimiento y apoyo de hombres y mujeres, entre ellas las famosas mujeres mendocinas. Y al mando del Ejército de los Andes, cruza la cordillera de los Andes y lidera la emancipación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú en 1817. Luego organiza una gran flota y ataca en el centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, declarando la independencia de Perú en 1821. En 1822, en Guayaquil, se entrevista con Simón Bolívar, esa famosa entrevista de Guayaquil, donde le cede su ejército y la meta de finalizar la liberación de Perú. Finalizada su carrera militar, en medio de un clima de división, un clima anárquico en Buenos Aires, un clima que además le era hostil a él,
parte hacia Europa, específicamente hacia Francia, para su exilio. Desde su exilio, es bueno señalar, estuvo continuamente al tanto de los acontecimientos ocurridos en el país, llevó a cabo entrevistas con muchas personalidades, también un gran intercambio epistolar, donde se destaca la correspondencia con el restaurador Juan Manuel de Rosas, a quien apoya en su política y a quien felicita con gran emoción luego de la batalla de Vuelta de Obligado en la lucha contra Inglaterra y Francia, y más tarde en su testamento le legaría su sable con estas palabras: el sable que me acompañó en toda la guerra de independencia de América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República ante las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Finalmente, el 17 de agosto de 1850, San Martín muere en Boulogne-sur-Mer, Francia. Bueno, entre todo lo que se ha escrito y hablado sobre San Martín está, por supuesto, el tema de esta supuesta pertenencia a la masonería, algo que viene de larga data, pero que tuvo un hecho muy significativo el 26 de enero del 98, cuando en el diario de la Nación apareció una carta de la Gran Logia de Argentina de Libres Aceptados Masones, en donde decía textualmente que la masonería argentina desea expresar con serena unción que San Martín y Urquiza han integrado el rol de sus miembros más conspicuos. Los mismos masones entonces reconocían públicamente la afiliación masónica de San Martín, pero sin presentar ningún acta, ningún documento, que sin dudas deberían poseer, ¿no? Si es así. La supuesta participación de San Martín en la masonería es un hecho que muchos presentan como una verdad absoluta y que por supuesto muchos más repiten sin reflexionar ni investigar. Algo similar a lo que pasa con, por ejemplo, cuando se dice que Moreno es el alma y el protagonista de la Revolución de Mayo, lo cual hemos analizado y desmentido cuando hablamos de la obra de Bobas, Año 10, por ejemplo, ¿no? Lo cierto es que no existe absolutamente ningún documento que pruebe fehacientemente esa afiliación masónica de San Martín, ni existe ninguna prueba que demuestre que la logia de Lautaro fuera una logia masónica. Los grandes caballitos de batalla que presentan los defensores de esta teoría es que son dos. Por ejemplo, una, la existencia de la logia de Lautaro, lo cual fue real, y por otro lado, el viaje previo que San Martín realizó a Inglaterra antes de retornar a Río de la Plata, supuestamente a recibir instrucciones de la masonería o participar en reuniones masónicas. Sobre el primer punto hay que aclarar que no toda logia es masónica, y la logia Lautaro no era una logia masónica, y podemos mencionar para ello dos testimonios de dos personas que posiblemente sean las que más han estudiado a San Martín. Por un lado, a Ricardo Rojas en su obra El Santo de la Espada, de 1933, en el capítulo 5, titulado El secreto de la logia Lautaro, dice textualmente: no existe ningún documento para probar que San Martín haya sido masón. Por su parte, Bartolomé Mitre, que también escribió sobre San Martín, que también era masón y era liberal, pero sin embargo reconoce públicamente que la logia Lautaro era una logia de carácter patriótica, cívica, militar, pero que no tenía nada que ver con la masonería. Decía textualmente: no existe ningún documento para probar que San Martín haya sido masón. La logia Lautaro no formaba parte de la masonería y su objetivo era solo político. Es importante destacar que para esta cuestión Mitre consulta al general Matías Apiola, que había integrado junto a San Martín la logia Lautaro. Por su parte, Domingo Faustino Sarmiento, que también masón, opinó: 400 hispanoamericanos diseminados en la península, en los colegios, en el comercio, en el ejército, se entendieron desde temprano para formar una sociedad secreta conocida en América con el nombre de Lautaro. Para guardar secreto tan comprometedor, se revistieron de las fórmulas, los signos, los juramentos y los grados de las sociedades masónicas, pero no era una masonería como generalmente se ha creído. Por su parte, la revista masónica americana, en su número 485 del 15 de junio de 1873, publica la nómina de las logias que existieron en todo el mundo hasta 1872 y en ella no figura Lautaro. En cuanto a su viaje a Inglaterra, San Martín hay que tener en cuenta que luchó desde muy joven a favor de España contra la invasión napoleónica, y en ese contexto de España contra Napoleón, España establece una fuerte alianza antinapoleónica con Inglaterra. El ejército del sur de España era anglo-español, porque los ingleses habían ido en auxilio de los españoles del sur que resistían a Napoleón. Es por eso que San Martín, como oficial del ejército de España, tenía contactos en Inglaterra, contactos de carácter militar, como por ejemplo el duque de Wellesley, que era jefe superior de San Martín, y Macduff, el teniente coronel, que era compañero y colega del ejército de San Martín, y fue a quien San Martín le pide que registre su salida.
Sobre ello decía el profesor Enrique Díaz Araujo en su artículo Desmistificando los enemigos de San Martín, decía: ¿por qué le tenía que registrar la salida a un inglés? Porque Cádiz es un istmo. Las tropas francesas estaban a las puertas, en el sitio de Mariscal Víctor. Por los costados estaban las escuadras inglesas del almirante Cunningham y no había forma de salir pacíficamente, no había ningún buque ni botes. De modo que ni modo de salir que no fuera con los franceses o con los ingleses. Él estaba en el sector aliado de los ingleses, es decir, que tenía que salir en un buque de guerra inglés, y eso es lo que le pidió a Macduff. En un bergantín de guerra partió a Lisboa. En Lisboa, que también estaba bajo mando luso inglés, Charles Stuart le sella el pasaporte. No hace otra cosa. Y ahí sí, ya toma un buque americano desde Lisboa a Londres. Nada de eso tiene de extraño, porque es lo que hicieron todos los que salieron, todos los americanos. No tenían otro modo. Así es que es estúpido decir que salió porque los ingleses lo llevaron. No se podía venir directamente. La única vía, por supuesto, que era la vía acuática, era salir desde Londres. Pero él estaba en Cádiz, por tanto tenía que llegar a Londres primero. Es el camino lógico y natural de quien quisiera venir a América estando en Cádiz entonces. Todo lo que hizo no tiene nada de extraño, de oculto, ni de masónico, ni de servicio a los ingleses. Bien, aclarados estos dos puntos, ¿por qué decimos que San Martín no fue masón? Bien, si hubiera sido masón, no hubiera tomado partido por los federales ni por Rosas, que combatió a la masonería, a la cual enfrentó por su carácter anticatólico y por considerarla íntimamente ligada a los unitarios y a sus planes e ideas. Decía, por ejemplo, Rosas en una carta a Quiroga: los pueblos están en estado de agitación, contaminados todos de unitarios, de lojistas, de aspirantes, de agentes secretos de otras naciones y de las grandes logias que tienen en conmoción a toda Europa. Sobre este apoyo del general San Martín a Rosas podemos encontrar abundante bibliografía, principalmente la gran correspondencia entre este y el restaurador, a quien se dirige como querido amigo, apreciable general, distinguido compatriota. De hecho, San Martín se ofrece sus servicios en cualquier puesto que le fuera en la lucha contra los ingleses y franceses en la vuelta de obligado, y más tarde, como vimos, le legó su sable. Y es interesante también, ya que estamos analizando a la figura de San Martín y sus opiniones, cuál era la opinión de San Martín contra el comunismo también. Y en una carta el presidente peruano decía: inminente peligro por los desorganizadores partidos de terroristas, comunistas y socialistas, todos reunidos al solo objeto de despreciar no solo el orden y la civilización, sino también la propiedad, la religión y la familia. También sobre los liberales también opinaba San Martín: toma liberalidad y con ella nos vamos al sepulcro. Un gobierno que los demagogos llaman tirano y me proteja contra los bienes que me brinda la actual libertad. Por otro lado, si San Martín hubiera sido masón, no hubiera llevado una vida católica como llevó. La masonería fue condenada por el Papa Clemente XII mediante la bula Ineminti del 4 de mayo de 1738, donde se prohíbe muy expresamente a todos los fieles, sean laicos o clérigos, que entren por cualquier causa o bajo ningún pretexto en tales centros, bajo pena de excomunión. También está condenado la masonería por el Papa Benedicto XIV en la Constitución Apostólica Providas del 15 de abril de 1751, y el catolicismo en definitiva es incompatible con la masonería. Al igual que el liberalismo, como decía el Papa Pablo VI, que decía en su octogenísima Ad Vienis, tampoco apoya al cristiano la ideología liberal, que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder. Por su parte también el Papa Pío IX, sobre el liberalismo, afirma: los llamados católicos liberales son más peligrosos y funestos que los enemigos declarados. Pero bueno, San Martín no era ni masón, ni liberal, ni comunista, y en cambio llevó adelante una vida como patriota y como católico. Por ejemplo, después de la batalla de San Lorenzo, San Martín le va a exigir al sacerdote del convento de San Lorenzo oficiar varias misas en conmemoración por los caídos en combate y en recuerdo de esa gesta. En enero de 1817, previo al cruce de los Andes, en una junta con los jefes y generales, va a designar a la Virgen del Carmen como patrona del ejército de los Andes. Después, ya como protector del Perú, establece un estatuto provisorio donde deja explícitamente que la religión del Estado peruano es la católica apostólica romana.
Y sobre la posición de San Martín en materia religiosa ha investigado mucho el padre Guillermo Furlón, quien llega a la conclusión de hemos de aseverar que San Martín no solo fue un católico práctico o militante, sino que fue además un católico ferviente y hasta apostólico. Como última prueba podemos aportar, creo que la prueba más clara y elocuente, la carta del historiador Patricio Maguire que escribió a la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1979, haciendo lo que nadie había hecho, que es ir a la fuente y consultar si San Martín era o no masón. Esta carta decía: Madrid, agosto 7 de 1979. Al gran señor maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Estimado señor, soy un historiador argentino que investiga los antecedentes de la revolución e independencia de las posesiones españolas en América, con especial referencia a la Argentina. Gran importancia se atribuye a la acción de la denominada Logia Lautaro, existiendo una controversia ya centenaria respecto a si constituyó una logia masónica o una logia puramente política. Ningún historiador ha dado a conocer una respuesta basada en documentos. Todo ha sido deducción pura. Por esta razón, el suscripto recurre a vuestra amable ayuda. Podría resultar posible que esa gran logia poseyera los archivos de aquella época, donde se registraría la existencia, si fuera masónica, de las logias y sus afiliados. Las logias cuyos antecedentes procura hallar son las siguientes: Logia Lautaro, Logia de Caballeros Racionales, número 7, Logia Gran Reunión Americana de Londres. Las dos primeras pueden haber sido fundadas en 1908 y 1911 y la tercera, de algunos autores, la señalan en 1795. Las principales personas que presidieron o pertenecieron a estas logias fueron Francisco Miranda, Carlos María de Alvear, Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, y Luis López Méndez y Andrés Bello. Preguntamos: 1. ¿Algunas de las mencionadas logias fueron inscritas por la Gran Logia Unida de Inglaterra? 2. ¿Podrían los masones extranjeros ajenos a la jurisdicción inglesa instalar logias masónicas en Inglaterra durante aquellos años? 3. ¿Existe algún documento de carácter masónico en los archivos de esta gran logia referente a las logias o personas antes mencionadas? Y de existir, ¿podría obtenerse fotocopia de las mismas teniendo en cuenta su valor histórico? Quedaría muy agradecido a las autoridades de esta gran logia por cualquier información que pudiera suministrarme. Bueno, la respuesta finalmente llegó el 21 de agosto de 1979, donde el departamento del Gran Secretario responde: Estimado señor, su carta del 7 de agosto de 1979, dirigida al Gran Maestro, me ha sido derivada para su contestación. Primero, la Logia Lautaro era una sociedad secreta política fundada en Buenos Aires en 1812 y no tenía relación alguna con la francmasonería regular. Las tres logias que usted menciona en su carta jamás aparecieron anotadas en el registro de los archivos, ni los antiguos ni los modernos de la Gran Logia Unida de Inglaterra. No hubieran sido reconocidos como masónicos en este país entonces ni posteriormente. 3. Las 6 personas mencionadas en su carta, de acuerdo a nuestros archivos, nunca fueron miembros de logias bajo jurisdicción de la Gran Logia Unida de Inglaterra. 4. La Gran Logia de Inglaterra no era un único organismo masónico existente durante el periodo del cual está investigando. Existen grandes logias independientes en Irlanda, Escocia, Francia, Holanda y Estados Unidos, todas las cuales autorizaban la instalación de logias propias. 5. Nunca han existido medios legales para prohibir que extranjeros en Inglaterra crearan sus propias logias, pero tal acción siempre ha sido considerada por la Gran Logia de Inglaterra como una invasión a su soberanía territorial y las logias así creadas no serían reconocidas como regulares, ni se permitiría a sus miembros concurrir a las logias inglesas o que los masones ingleses concurrieran a ellas. En la misma fecha, Maguire también dirigió una carta a la logia Quartor Cornati número 2076, que agrupa a un grupo de historiadores masones dedicados a investigar. Y bueno, la respuesta es muy similar a la anterior, y podemos usar un extracto, que dice: es una cuestión a la cual recibimos requerimientos de tiempo en tiempo, pero sobre la cual estamos imposibilitados de proveer cualquier evidencia sobre las fuentes primarias debido a que no existió contacto alguno entre la francmasonería regular y estos movimientos dedicados a la independencia de Sudamérica. Las logias a las cuales usted se refiere en su carta no eran en ningún aspecto logias masónicas, sino sociedades secretas políticas. Una carta similar envió también a la Gran Logia de Escocia, la Gran Logia de Irlanda, recibiendo respuestas similares.
en donde se dejaba muy claro que ni San Martín era masón ni la logia Lautaro era masónica. En conclusión, como hemos analizado, no existe ningún documento, ninguna prueba sustentable que demuestre la pertenencia de San Martín a la masonería. Por el contrario, existen sí pruebas y documentos que demuestran todo lo contrario. Lamentablemente, como suele suceder con muchos temas históricos, tanto en la historia argentina como en la historia mundial, de distintos sectores se intenta imponer dogmas, verdades absolutas, incuestionables y machacadas constantemente en todo ámbito, y ante estos dogmas es necesario, es un deber moral, diría yo, en primer lugar, cuestionarlos sanamente, después también investigarlas, leyendo y escuchando todas las campanas, y llegar a la verdad a través de pruebas, de documentos y de sentido común. Y en el caso de comprobar que estos dogmas, estas verdades absolutas, no son ciertas, no son verdades, combatirlas y difundirlas por todos los medios que disponemos. Eso es lo que humildemente intentamos hacer desde este programa. Para cerrar, vamos a compartir una anécdota relacionada con esto de las internacionales. Decían que el general Perón, cuando estaba dando clases en la Escuela Superior de Guerra sobre la situación de mundial y estas 5 internacionales, de repente Perón dice: pero la más peligrosa de todas es la Sexta Internacional. Luego hace una pausa y mira a un coronel con cara sorprendida, le dice: ¿qué pasa? ¿Qué no entiende, coronel? El coronel responde: mi general, usted habló todo el tiempo de 5 internacionales y ahora habla de una sexta. ¿Cuál es? Y responde Perón: la Sexta Internacional es la internacional de los boludos. Están en todas partes y no descansan nunca. Están todo el día haciendo boludeces. Y para el segundo cierre vamos a compartir una frase de San Martín, hermosa frase, muy conocida también, que dice: la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las balletitas que nos tejeran nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de las manos hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. Vamos a una pausa y ya volvemos.